Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque eres fiel. Gracias, Señor, por tu gran amor derramado en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque nunca fallas. Gracias, Dios mío, por tu gloria manifestada en nuestras vidas, por tu unción, por tu poder derramado en nuestros corazones. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, tú nos diriges, Señor, en esta reunión. Te doy gracias porque nunca nos has fallado, porque tu poder siempre se manifiesta a través de nuestras vidas. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Dios, porque eres un Dios glorioso y maravilloso y bueno. En el nombre de Jesús yo declaro revelación abundante, sabiduría poderosa. Y yo declaro que tú, Espíritu Santo, me guías en esta enseñanza, Señor, para que sea tu gloria en la que se manifieste, para que sea tu poder el que se manifieste, Señor, y puedan ser abiertos nuestros ojos espirituales y podamos salir, Señor, de la oscuridad, podamos ver, Señor, la luz de tu palabra, la luz de tu verdad, la luz de tu bondad. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro que somos terrenos fértiles y recibimos esta semilla abundante en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues continuamos con este tema que se llama el lado oculto o la otra historia de la maternidad o feminidad del Espíritu Santo. Es importante entender que hay otra historia, que hay otro lado que no se nos había contado. Es importante entender que debemos conocer también las dos partes para que en un momento dado no caer en los errores que ha caído la mayoría de la gente, ¿verdad? En que siempre le creen a una persona de enfrente, nunca escudriñan, y a la hora que se van al hoyo, pues igual le echan la culpa a Dios de lo que sucede en la tierra. Si al rato alguien muere, no, pues fue Dios. Y nunca nadie tuvo responsabilidad, ni el predicador que les enseñó mal, ni tuvo responsabilidad la gente que escuchó y no escudriñó. Todos tienen la culpa excepto Dios. Por eso dice Romanos 3, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso nos dijo Pablo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a fallar. Si alguien falla aquí es el ser humano. Si alguien falla aquí en la tierra debe ser alguien excepto Dios. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver un pequeño resumen. En resumen hemos visto que esta doctrina, la maternidad del Espíritu Santo, pues se opone a la deidad de Jesús, se opone a los conceptos trinitarios, se opone al plan inicial de Dios, a los conceptos de un Dios soberano y bueno, daña la omnipotencia, que es uno de los atributos de Dios, se opone a los conceptos de salvación por fe en la obra redentora de Jesús, a la función espiritual de la iglesia o pueblo de Dios. Se opone también, el Espíritu Santo se hace dependiente del Padre. Se opone a la interpretación metafórica y literal de la Biblia, a las dobles referencias, a los contextos. Se opone también, viola uno de los mandamientos que es no te hagas imagen de lo que está en el cielo. Y se sectoriza la imagen del ser humano diciendo que el varón es a imagen del Padre y la mujer a imagen del Espíritu Santo. Y se violan los principios de que el mundo espiritual es asexual. Ese es un resumen. Esta doctrina se han basado en Génesis 49:25 para decir, como cuando se tradujo que Dios era omnipotente, ahí dicen ellos que es el Shaddai, y la palabra Shaddai jamás se traduce como el de pecho robusto, porque ellos atribuyen que ahí Dios, o hay algo de Dios que tiene pechos. Entonces, la palabra Shaddai jamás se traduce en Génesis 49:25 como el de pechos, el que tiene pechos. Luego, vimos un poquito que Efesios 2:19, cuando habla de la familia celestial, nos dimos cuenta, dice Efesios 2:19 que somos miembros de la familia de Dios. Y ahí ellos atribuyen que Dios tiene su propia esposa, es decir, que es el Espíritu Santo. Está como si yo le dijera a usted, Sergio y su espíritu, el espíritu de Sergio es la esposa de Sergio. Es algo que no puede aplicar. Jamás va a aplicar así. Entonces, fíjense bien, Dios, cuando verificamos Efesios 2:19, nos dimos cuenta en el contexto que realmente quiere decir que somos casa de Dios o somos templo de Dios. El único que nos quiere decir no que Dios tenga una familia de su esposa y sus hijos, no tiene nada que ver con eso. La palabra miembros de una familia no existe en los manuscritos originales, la palabra miembros de.
Y la palabra familia se traduce como casa, lo cual quiere decir que somos casa o morada del Dios viviente. Vimos también que nuestro Señor Jesucristo no estaba manifestado como Hijo de Dios en el principio, sino Él era Dios. Es decir, Jesucristo estaba manifestado como Dios y no tanto como Hijo. Porque si creemos que Jesús estuvo como Hijo, entonces estamos creyendo que Dios ya había planeado que el ser humano cayera en pecado para Dios poder enviar a su propio Hijo. Entonces, si existía Hijo, significa que Dios había planeado que el hombre pecara, lo cual es algo que no procede de parte de Dios, porque Dios jamás puede propiciar que el hombre peque. El hombre peca por su libre albedrío, y si Dios en un momento dado envía ese recurso, esa idea, ese concepto que tenía en su mente y en su corazón para redimir a la humanidad, por eso viene Jesús y se manifiesta como Hijo. Efesios 2, por ahí nos habla de que se despojó de su deidad. Significa que Jesús en el principio no estaba como Hijo y como Dios. O sea, no existe la doble naturaleza bíblica. Que sea Hijo y Dios no existe bíblicamente hablando. O es Hijo o es Dios. Eso lo pudimos ver y constatar en base a varios versículos bíblicos. Vimos que Jesús es el mismo Dios del Viejo Testamento. Lo vimos en varios textos bíblicos demostrando que si allá decía que Él era el principio, el fin, Jesús en Apocalipsis también dice que es el principio, el fin. Las mismas características del Dios del Viejo Pacto son las mismas características que dijo Jesús de Él, lo cual significa que Jesús es Dios, pero que vino a ser semejante a los seres humanos. Demostramos que la palabra de Génesis 1:26, donde dice hagamos, no necesariamente en todas las partes de la Biblia se traduce como plural, sino como singular, en muchos casos. De tal manera que la palabra hagamos es una palabra muy general, muy genérica, donde muchos se han agarrado, bueno, dice, ay, es que ahí estaba el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque suponen que estaba, no porque en sí hubiesen estado, ¿sí me explico? Porque literalmente no dice que estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo. A pesar de que creemos en la Trinidad, creemos en Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hecho de que diga hagamos no significa que estaban haciendo el hombre a la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclaramos esos detalles también. El origen de los espíritus humanos verificamos en Génesis 1:27, relacionándolo con el 28, el 29, el 30, lo relacionamos con Mateo 22, lo relacionamos con otros textos bíblicos donde demostramos que los espíritus humanos son asexuales. Jesús mismo dijo que cuando alguien aquí en la tierra se case, cuando se va al más allá, con ninguno de los esposos se va a unir, es decir, que no existe sexos tanto en los espíritus como en los cuerpos celestiales. Demostramos que había cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, según lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Romanos 8:29 nos dice, lo aclaramos también, dice que Dios a los que antes predestinó, dice los predestinó a los que antes conoció para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. Es decir, si una mujer y un hombre que andan muertos espirituales, que andan en el mundo, cualquiera de ellos, sea masculino o femenino, nos dimos cuenta que los que reciben a Jesús vienen a ser a imagen de Jesús. Es decir, una mujer que viene y recibe a Jesús, entonces viene a ser un espíritu semejante al de Jesús. Y Jesús jamás tuvo dos espíritus, masculino y femenino, dentro de él. Eso también lo pudimos constatar. Pero vamos a continuar, este es un resumen general. Vamos a hacer una pequeña referencia precisamente al mundo espiritual asexual. Por ahí nos quedó un cabo suelto para determinar lo que viene en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Si usted abre su Biblia ahí, dice 2 Corintios capítulo 6. Este texto bíblico también lo utilizan para decir que hay espíritus masculinos y espíritus femeninos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Fíjense bien lo que dicen. Dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Ahí está, hermano. ¿No que no existen espíritus masculinos y femeninos? Y ya lo relacionan con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por ahí hay una parte donde dice, versículo 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales,
que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dicen, bueno, es que Dios es Padre de nuestros espíritus, y estamos de acuerdo que es Padre de nuestros espíritus, ¿verdad? Nacimos de nuevo, Dios nos ha engendrado en nuestro espíritu tiene naturaleza divina, ha habido un nuevo nacimiento espiritual, un renacimiento, porque éramos muertos espirituales. Sin embargo, si Dios es el Padre de nuestros espíritus, y ya se regresan a 2 Corintios capítulo 6, nuevamente, y te dicen versículo 18, 2 Corintios 6, 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces dice, mira, Dios es el Padre de los espíritus, y si Dios dijo que me seréis hijos e hijas, significa que hay espíritus masculinos y espíritus femeninos. Esa es la idea de ellos. Jamás leyeron que el apóstol Pablo estaba citando un texto del Viejo Testamento. Ahí está escrito en Corintios, te dicen, es el Nuevo Testamento. Sí, pero Pablo estaba citando algo que venía en el Viejo Testamento. Cuando Dios dijo, me seréis hijos e hijas, estaba haciendo referencia a algo que había dicho allá, cientos de años antes. No era porque por primera vez Dios en el Nuevo Testamento estaba diciendo, me seréis hijos e hijas. No era eso. Y ahorita vamos a demostrar cuándo Dios mencionó hijos e hijas. Nunca se refirió que como es el Padre de los espíritus, y dice que aquí me seréis hijos e hijas, entonces significa que son espíritus masculinos, espíritus femeninos, porque hijos e hijas, masculino, femenino, y como Dios es el Padre de los espíritus masculinos y femeninos, eso significa que hay espíritus masculinos y femeninos, porque habló de hijos e hijas, en 2 Corintios 6, 18. Pero si usted verifica, mire, el apóstol Pablo lo único que nos estaba hablando era algo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento. Esto alude, el apóstol Pablo estaba aludiendo a lo que decía 2 Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16. Ese es uno de los textos bíblicos que estaba haciendo referencia a Pablo. Pablo, cuando ustedes verifiquen, Pablo hacía referencia mucho al Viejo Testamento. Mira, decía, en el Viejo Testamento hay esto, otro, para ellos darles a entender algo. Dice, y cuando tus días se hayan cumplido, 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A quién le estaba hablando? A David. Estaba hablando de David, fíjense. Yo levantaré a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De qué se estaba refiriendo? De Jesús. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Estaba hablando de la venida del Mesías. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero no apartaré mi misericordia de él, como la aparté de Saúl, quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fíjense, estaba hablando de que venía Jesús de la descendencia de David. A Jesús se le llamó el hijo de David, ¿sí sabían? Bueno, pero también estaba haciendo referencia a otro pasaje bíblico que viene en Isaías 43. Isaías 43, versículo 6 al 8. Fíjense bien lo que dijo Dios. Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, está haciendo referencia a que me seréis hijos e hijas, estaba citando el apóstol Pablo algo que ya venía en Isaías 43, versículo 6 al 8. Fíjense lo que dice ahí. Diré al norte, da acá, y al sur, no lo retengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Oh, qué bien, ¿verdad? Mis hijos y mis hijas, tráelos de los confines de la tierra. A eso se estaba refiriendo Pablo. La pregunta es, ¿hablaba del mundo espiritual masculino y femenino o de qué se estaba refiriendo Pablo? Por favor, explícame. Pablo no lo explicó, pero Isaías sí lo explica. Isaías 43, versículo 7. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado. ¿De qué está hablando? Los he creado, ¿y qué más dice? Y los formé y los hice. ¿De qué está hablando? Cuando te habla de formar, está hablando del cuerpo físico, ¿ok? La conexión que hacen ellos de 2 Corintios 6, 18 con Hebreos 12, 9, donde dice,
me seréis hijos e hijas, y Dios es el Padre de los espíritus, no tiene nada de conexión con esto. ¿Por qué no tiene conexión? Porque Pablo estaba hablando algo que estaba escrito en Isaías 43. Y cuando Dios dijo hijos e hijas, bueno, aquí dice, Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Ponle, ahí está la imagen espiritual, ahí está el espíritu, los he creado, fíjense. Pero además de que los creó en espíritu, fíjense lo que está diciendo. Y los formé y los hice. ¿Cuándo los formó? En Génesis 2:7, cuando les dio un cuerpo. ¿Verdad? Se dan cuenta que está hablando hijos e hijas, pero cuando les fuera a dar un cuerpo. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. No significa que corresponde a Hebreos 12, en donde es Padre de los espíritus, y acá dice que seréis hijos e hijas, y por lo tanto los hijos e hijas, como Dios es el Padre de los espíritus, pues ya hay espíritus masculinos y femeninos, porque menciona la palabra hijos e hijas. Se está refiriendo el apóstol Pablo a algo que estaba escrito del pueblo de Dios. Y Dios, en Isaías 43:7, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, ahí está la imagen. Pero también habla, los formé y los hice. ¿Cuándo? Cuando tuvieron un cuerpo. Es decir, Dios se refería a hijos e hijas, no porque hubiera espíritus masculinos y femeninos, sino se refería porque Él estaba hablando de cuando los había formado, es decir, cuando les dio un cuerpo físico. ¿Pueden entender eso? Está muy impresionante, porque nunca ellos supieron que era el apóstol Pablo hablando de algo que está en Isaías 43. Solamente dicen, lo dijo Pablo, y lo relaciono con Hebreos 12, 2 Corintios 6:18, y ya. Hay espíritus masculinos y hay espíritus femeninos, pero nunca verificaron que el apóstol Pablo estuviera hablando algo que estaba escrito en el profeta Isaías, donde estaba hablando de que los formó, es decir, que les dio un cuerpo físico. Ahí sí dice hijos e hijas, pero cuando les dio un cuerpo físico, nunca se refirió a los espíritus. ¿Puede captar ese asunto? Cuando usted lea algo en el Nuevo Testamento, siempre verifique que lo que está escrito ahí, si es algo que Pablo o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento hayan escrito de los profetas, y que no sea algo que surgió en el Nuevo Pacto, porque hay palabras que en el Nuevo Pacto directamente las dijo Pablo, o el Espíritu de Dios la dijo por el apóstol Pablo, por boca de Pablo. Pero no todo lo que dijo Pablo lo reveló el Espíritu Santo, sino lo que dijo Pablo era algo que ya está, él hacía referencia a algo que ya estaba escrito ya. Y lo que estaba escrito en Isaías 43, del 6 al 8, era que Dios les iba a formar, es decir, que les iba a dar un cuerpo físico. Por eso dice, entonces me seréis hijos e hijas. ¿Me explico? No se refiere al mundo espiritual. Ese es algo, un cabo que nos había quedado suelto por ahí, porque al rato, si no lo aclaramos, van a decir, ya ves, 2 Corintios 6:18 con Hebreos 12:9, significa que hay mundos, en el mundo espiritual hay espíritus masculinos y espíritus femeninos. Pero con esto ya quedó totalmente derribado ese argumento. O sea, ya no va a haber un argumento. A lo mejor por último te van a salir con, a ver hermano, todas las citas que tú me diste, ok, todas coinciden de que no haya sexos en el mundo espiritual, de que no hay sexos, ni masculino ni femenino. Pero ¿qué me dices de Génesis 5, hermano? Ahí dice que creó, ok. Bueno, un solo texto bíblico contra el bolón de textos bíblicos, óyeme, no vas a hacer una doctrina con un texto bíblico, ¿estamos de acuerdo? Que también se refiere a lo mismo, si habla de varón y hembra es porque habló de lo mismo físicamente. Todas las referencias que dimos, todas coinciden de que cuando habló de varón y hembra, varón y mujer, siempre se refirió a cuando físicamente les iba a dar un cuerpo físico, no se refirió al mundo espiritual. Eso es algo que nos había quedado suelto por ahí y lo aclaramos. Es importante entender eso. Nos quedamos con ese pendientito ahí. Hay otra parte muy importante que debemos entender. De Jesús. ¿Les quedó claro ese asunto? Muy bien. Vimos el análisis de Efesios 5:32 como un resumen. Y determinamos donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Lo dejamos totalmente especificado que no se trata de que Jesús dejó a papá y a mamá, sino el énfasis del apóstol Pablo es que se hizo una sola carne con la esposa y Jesús hizo un solo espíritu con la iglesia. A eso se refería, no se refería a que dejó papá y mamá, el contexto no lo avala.
análisis de la palabra ruaj. Por ahí vimos unos ejemplos. La palabra ruaj, espíritu, es la palabra espíritu en el Viejo Testamento en hebreo, en el Nuevo Testamento es neuma, P-N-E-U-M-A. Pero por ahí voy a dar otros ejemplos para dejar aterrizado esto con la finalidad que nos quede más claro. Vamos a 1 Reyes, capítulo 21, versículo 4. 1 Reyes, capítulo 21, versículo 4. Fíjense de quién está hablando. Está hablando de Jezabel y de Acab. Para variar está hablando de Jezabel. Dice, 1 Reyes 21, versículo 4. Vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Se puso en ayuno, fíjense. Este hombre caprichoso porque no le ofrecieron, porque no le dieron su viña. 21:5. Vino él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Fíjense lo que dijo Jezabel. ¿Por qué está tan decaído tu espíritu? Esa palabra espíritu viene en neuma. Es la palabra ruach. R-U-A-K-H. No es J, es H. Porque hasta en eso también ponen sus relajos, ¿no? Es que ponen la J y la J no existe en el hebreo. Solamente es la pronunciación, ni siquiera eso saben. Bueno, ¿de qué espíritu estaba hablando Jezabel? ¿Del espíritu de una mujer? Está hablando del espíritu de Acab. Y fíjense cómo utilizó ruach. Si la palabra ruach es femenino, entonces ¿por qué? A ver, por favor, explícame, Jezabel. ¿Era raro tu esposo Acab? ¿Verdad que no habla de eso? Se dan cuenta que la palabra ruach femenino no tiene nada que ver con la personalidad, con las características físicas de las personas ni de Dios. La palabra ruach se utiliza, si bien es cierto, tiene términos femeninos, la cuestión gramatical, el origen gramatical, pero eso nunca se aplicó por los judíos. Es más, usted vaya, le invito para que vaya a nuestros amigos allá, que nos van a ver por internet, en video. Les invitamos a que vayan por favor con un judío allá a Israel y le digan, oye, el Espíritu Santo es femenino. ¿Saben qué va a pasar? Los van a agarrar a pedradas. ¿Sí sabían eso? Jamás los judíos hablaron al Espíritu Santo femenino, jamás. Es más, además nos vamos a cooperar para pagarles un boleto de avión y vayan a Israel. Pero le vamos a pagar el de ida porque no va a regresar, ¿eh? Eso sí se los digo. Porque lo van a agarrar a pedradas. Dile a un judío eso y vas a ver. Dígale a un judío eso. Jamás los judíos vieron al Espíritu Santo como femenino, jamás. ¿Quién vio? La iglesia cristiana, la iglesia católica oriental sí empezó a ver al Espíritu, porque ellos también, la católica oriental, no occidental, la de allá, de Rusia, todas esas partes. La iglesia católica ya sí veía al Espíritu Santo como femenino, inclusive tiene una imagen femenina del Espíritu Santo, allá. La iglesia católica occidental no, que es parte de los antecedentes que hay de quienes veían al Espíritu Santo femenino. Inclusive el gnosticismo, los gnósticos también veían al Espíritu Santo femenino. ¿Sí sabían eso? Los gnósticos, el movimiento agnóstico, tienen esa imagen ellos. Entonces aquí vimos el caso de Jezabel, donde habló del espíritu que estaba triste, el espíritu de Acab. Y esa palabra espíritu es la palabra ruach y no se refirió a nadie en femenino. ¿Se dan cuenta? Número 16:22. Está hablando del pueblo de Israel. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? ¿Dios de qué dice? De los espíritus. Otra vez viene la palabra neuma. Ruach. Me estoy equivocando con el griego y con el hebreo. Ruach, nuevamente. ¿Es Dios de qué? De los espíritus. ¿Acaso nada más es Dios de los espíritus femeninos? Esa es la pregunta que le iríamos a ellos. Si ahí es Ruach, dice que es Dios de los espíritus femeninos. Pero Ruach, nuevamente insisto, no son las características físicas de una persona. Ruach es una palabra con la cual se habla espíritus nada más. Pero siempre puede ser a mujeres o puede ser a hombres, sin distinción de sexo. Ya ven, es Dios de los espíritus, ¿pero qué? Asexuales totalmente. Eso significa Ruach.
Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense, bienaventurado ¿quién? El hombre. ¿A quién se refiere, hermano? ¿Se refiere a puros varones? No, se refiere a la humanidad en general. Hombres y mujeres, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjense, en cuyo espíritu no hay engaño. Otra vez la palabra ruaj. La pregunta es, ¿se utilizó para mencionar a las mujeres? ¿A los espíritus femeninos? Se utilizó en general para la humanidad, ¿se da cuenta? Está hablando en general y utiliza otra vez ruaj. Y así sucesivamente. Todos los ejemplos que ustedes encuentran de ruaj nunca fue para identificar las características físicas de las mujeres. Menos para decir que el Espíritu Santo es femenino, menos. Es importante entender también parte de la historia de Israel. Por ahí vimos también en el resumen unas correlaciones erróneas en base a una traducción. La palabra misericordia ya nos dimos cuenta que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ellos agarraron misericordia porque uno de los salmos dice que su misericordia fue para consolarnos. Y como el Espíritu Santo consuela, ok, el Espíritu Santo es la misericordia. Y agarraron todas las misericordias, pero no agarraron todas, es lo peor del caso. Agarraron las que les convenían nada más. Y es que la misericordia y la verdad se besaron, hermano. Y ahí está, el Espíritu Santo y la verdad es Cristo. Y hacen conexiones bien raras que no tienen nada que ver con la palabra. Si bien es cierto que Jesús es el camino y la verdad y la vida, y todos lo sabemos, Jesús es la verdad. El camino es que Él descendió y resucitó. Y la vida, cuando Él resucitó y se sentó en los lugares celestiales, y nosotros nos sentamos juntamente con Él. Ok, estamos, ¿verdad? Y por ahí han condenado en unos textos bíblicos que vienen en Tesalonicenses y en Romanos capítulo 1, para decir que vamos a pasar por la gran tribulación los que no creamos, inclusive los que no crean en la muerte espiritual de Jesús. Pero ahí fíjense bien lo que dice. Cuando usted verifica en Romanos capítulo 2, cuando habla de la ira en el día de la ira, no se está refiriendo a los que no crean en el camino. El camino es el proceso que pasó Jesús. Muerte física, muerte espiritual, resurrección, ese es el camino. La verdad en sí es Jesús. ¿Me explico? La verdad en sí es Jesús. Y ahí en Romanos capítulo 2, ellos, bueno, vamos a Romanos 2, ¿qué les parece? Vamos aquí nada más ahí. Romanos capítulo 2. Fíjense, con esto te condena y te dicen, el que no cree en la muerte espiritual de Jesús ya se va a la gran tribulación. Listos. Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando de la gran tribulación. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que han perseverado en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? ¿Verdad que no dice que el camino? Y ellos revuelven verdad con camino y te dicen, no crees en la muerte espiritual, te vas al infierno. Te vas a quedar en la gran tribulación. Ahí dice que no obedecen a la verdad. La verdad es Jesús. Y el camino es la muerte espiritual de Jesús. Es todo el proceso de su sacrificio. Pero ellos dicen que muchos van a pasar por la gran tribulación porque no creen. No creen en el camino. Pero ahí no dice que es el camino. Está hablando de la verdad. La verdad es Jesús. El camino es el proceso que pasó Jesús para llevarnos al cielo. No está hablando de los que no creen en la muerte espiritual, está hablando de los que no creen en Jesús. Son los que sí van a pasar en la tribulación, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso fue comercial nada más. Dice, análisis de la palabra misericordia. B, análisis de la palabra gloria del Padre. ¿Será en espíritu la gloria del Padre? Porque Romanos te lo dice, hermano. Romanos 6, que por la gloria del Padre Jesús fue resucitado. Ya lo analizamos y nos dimos cuenta que la palabra gloria, o sea, no es determinante para decir la gloria del Padre es el Espíritu Santo, no. Porque cuando habla de gloria habla de su poderío, de su majestad, de sus obras. No está hablando del Espíritu Santo.
Si bien es cierto, fue levantado por el Espíritu de Dios. ¿Y que no estaba Dios ahí? ¿Que no el Espíritu de Dios es Dios? Por supuesto. Fíjense, es como, mira, allá está el Padre, un ejemplo, es decir, el Padre, pero es un término incorrecto porque es una función paternal, ¿estamos de acuerdo, verdad? Ya vimos que era una función paternal. Imagínense, allá está Dios. De repente, a la diestra de Dios está Jesús. Y de repente aquí anda el Espíritu Santo. ¿Quién anda? La gloria del Padre. O sea, ya Dios no anda aquí en la tierra. ¿O anda la mujer de Dios? Si Dios dijo que no nos dejaría huérfanos, significa que aquí está la deidad. No nada más la mujer de Dios, la deidad está aquí en la tierra. ¿Me explico? Por decirlo así, la función paternal está allá donde Jesús se sentó a la diestra. Entonces, ¿quién está en la tierra? ¿Acaso no es Dios el que está en la tierra? También es Dios el Espíritu Santo, ¿se dan cuenta? No quedamos huérfanos. Si a alguien le falta papá, ahí está el Espíritu Santo. Si a alguien le falta mamá, ahí está el Espíritu Santo. No porque sea mujer, porque tiene una función. De antemano la palabra paters va muy relacionado a patriarcas, va muy relacionado a una función, no tanto en sí a sexculino o femenino. Entonces no es la gloria del Padre, ¿estamos de acuerdo? El Espíritu Santo es Dios, no es la gloria de Dios. Siempre hemos alegado que el Espíritu Santo no es un viento, ¿verdad? Siempre hemos alegado que no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. Siempre hemos alegado que no es un poder nada más de Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es la gloria de Dios. Me explico, como si fuera una tercera persona. No, el Espíritu Santo es Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Analizamos la palabra ella que viene ahí, dice que ella nos dio vida. La palabra ella que viene en la revisión 1909, aclaramos que ni él ni ella vienen en los manuscritos originales, ¿sí recuerdan, verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16, aclaramos quién era la mujer con dolores de parto. Y nos dimos cuenta que no era el Espíritu Santo, porque se iban a incrementar sus dolores. Y está hablando de un pueblo, de una nación, ya lo vimos. Isaías 66. Aclaramos quién es esa ciudad que tiene pechos y que de cual maman y de cual los va a tener en sus brazos y cuál va a tener pechos. Ya lo aclaramos que no se trata del Espíritu Santo. El contexto nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿verdad? Aclaramos el concepto de que 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estamos viendo que también Dios en su función paternal consuela. Apaguen esos teléfonos, por favor. Dios en su función paternal consuela. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Dios en su función paternal consuela, ¿se dan cuenta? Entonces, si Dios en su función paternal consuela, ¿quién es el Espíritu Santo que consuela? Fíjense, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Si el Espíritu Santo es el que consuela, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿La gloria del Padre o es Dios? Si de aquí dice que Dios y Padre es el que nos consuela. O sea, el Espíritu Santo también no puede cumplir su función paternal en nosotros, claro. Ahora sí vamos a iniciar, ahora sí ya con la enseñanza. Gálatas 4:26, eso fue solamente un resumen. Ahora sí vamos a ver la gran revelación de Gálatas 4:26. Listos, Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La pregunta que yo haría, ¿el Espíritu Santo en un momento dado estuvo atado? Entonces, ¿por qué dicen que es libre? Si jamás estuvo atado al Espíritu Santo. Primer tips. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cómo que es libre el Espíritu Santo? Por Dios. Es por demás, es como si dijera, el Espíritu Santo es sano, hermanos. ¿Cómo que es sano el Espíritu Santo? Pues jamás se va a enfermar.
Es la misma. ¿Cómo que el Espíritu Santo es libre? Bueno, cuando habla de la Jerusalén en Gálatas 4:26 se van a dar cuenta que no está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted lee el versículo 27 se va a dar cuenta por qué. Vamos a leer el 27. Porque está escrito, fíjense lo que dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Para empezar está hablando de Sara y de Agar. Está hablando de dos mujeres. Pero ahí mismo Pablo te aclara quiénes son esas dos mujeres, por Dios. No hay necesidad de andar inventando. Vamos a leer Gálatas 4, un poquito atrás. Antes de seguir con Gálatas 4:27, ¿qué les parece? Gálatas capítulo 4. Esto es con la finalidad de que usted lea toda la historia y se dé cuenta que está hablando realmente Gálatas. Y de ahí lo conectan con Isaías 66. En Isaías 66 dice que la Jerusalén tiene pechos y tiene vientre. Y de ahí maman. ¿Usted mamó algún día del Espíritu Santo leche? No hemos mamado leche del Espíritu Santo. Nunca me ha dado leche como ellos creen, pero sí me ha dado leche espiritual, que es su palabra, la palabra de Dios. Muy bien, en Gálatas capítulo 4, versículo 21, fíjense lo que dijo Pablo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Dice Pablo. ¿De qué está hablando? De la ley de Moisés. Díganme por favor los que quieren estar bajo la ley. ¿Ninguno de ustedes o sí? ¿O hay alguno que quiere todavía cumplir mandamientos? ¿Verdad que no? Estaba hablando a los que estaban bajo la ley en primer lugar ahí. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Ya nos da dos opciones, esclava y libre. Y luego dice, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa que se le hizo a Abraham. La cual es una alegoría. ¿Qué significa alegoría? Todo este tiempo hemos estado hablando de alegorías, de metáforas, ¿verdad? Y el mismo Pablo te dice, mira, mijo, no te estoy hablando de algo que la esclava, la libre, mira, no te estoy hablando que estas dos mujeres son algo físico, pues. Yo te estoy hablando de una alegoría, como un ejemplo. Es como si dijera, mi esposa tiene los ojos como las estrellas del cielo, pero no significa que sus ojos sean estrellas. Está diciendo que sus ojos están bonitos, ¿no? Es lo mismo que dice Pablo, mira, te estoy hablando de una metáfora, mi hijo, una alegoría, para que tú entiendas que no te estoy hablando de Sara y Agar, te estoy haciendo una comparación de aquel, para que tú entiendas algo que te quiero decir, Pablo, dice Pablo. ¿Qué significa una alegoría? Fíjense. Dice, nuevamente, versículo 24, la cual es una alegoría. Estamos de acuerdo que es una alegoría que no es literal, ¿verdad? Alegoría. Fíjese. Pues estas mujeres son los dos, ¿qué? Ya te lo está diciendo, por favor. Si la Jerusalén de arriba te está hablando que es el nuevo pacto, la ciudad celestial, donde ya somos ciudadanos, o ciudadanos de los santos, que estamos aquí como peregrinos y extranjeros, porque ya pertenecemos a ese lugar celestial. Te está diciendo Pablo que esa alegoría ya te lo está explicando. Esta alegoría, mi hijos, mira, son los dos pactos, niños. Imagínense, Pablo, hablándome, yo lo recibo para mí, ¿no? Niño, mira, Sergio, se trata de dos pactos, no se trata de dos mujeres, se trata de dos pactos. Imagínense Pablo esforzándose ahí, ¿no? Luego fíjense bien. Es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Ya nos explicó a qué se refieren esas dos mujeres. No se refiere al Espíritu Santo, para que usted me entienda. Esa es la ley de doble referencia de la cual estoy hablando. Le habló de Sara y de Agar y le dijo, son los dos pactos. Hasta ahí terminó la segunda referencia. Y no existe tercera referencia. Ya los otros sacaron tercera y dijeron, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? No sé por qué. Fíjese bien, la cual es una alegría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Fíjense que está hablando de un Israel natural que habita en aquel lugar, en aquella tierra santa. De eso está hablando. El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿De quién está hablando esa esclava? De la gente que vivió bajo la ley de Moisés. Los fariseos que eran israelitas originarios de allá, del Israel natural, allá, a un ladito de Siria, a un ladito de esos países árabes, allá. Ese es el monte Sinaí, dice Pablo. Y esa representa, Agar representa al monte Sinaí, al Israel natural, al Israel que vivió bajo la ley de Moisés. Eso nos quiere decir. Ok. Luego dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y ya no dice, y no se refirió a Sara, ¿se dan cuenta? ¿A qué se refiere Jerusalén de arriba, hermano?
¿Cómo que la madre de todos nosotros? ¿O cambió de tema Pablo? Oye, Pablo, qué drástico. De perdida me hubiera avisado. Pues, ¿qué ha hecho Pablo, no? Pablo, por favor, me hubieras avisado que cambiaste de tema. Y así yo no lo hubieras, pues no estuviéramos todos confundidos ahorita. Pero el Espíritu Santo nos va a sacar de esa confusión. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, luego nos dice Pablo, ¿qué está escrito? Nuevamente nos hace referencia a algo que se escribió allá en el Viejo Testamento. Fíjese bien lo que se escribió. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿Cómo que dolores de parto? Entonces sí es el Espíritu Santo, hermano. Porque usted fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo me parió con dolores? Yo nunca lo oí gemir cuando yo recibí a Cristo. Usted lo oyó gemir al Espíritu Santo. ¿Verdad que no lo oímos? No tiene dolores de parto el Espíritu Santo. No duramos 9 meses en el vientre del Espíritu Santo. Hermano, pero es vientre espiritual. Entonces, ¿para qué lo comparas con una mujer entonces? Bueno, porque está escrito, fíjense lo que dijo Pablo, está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, y nos aclara de qué promesa. O sea, la promesa, ¿qué promesa se le dio a Abraham? Que en su simiente iban a ser benditas las naciones. ¿Qué promesa es? Que usted recibe a Cristo y ciudadano de los cielos. Esa es su promesa. Y que un día va a habitar en esa ciudad celestial. Esa es la promesa que nos ha dado Dios. Y luego vamos a seguir leyendo qué cita bíblica Pablo la retransmitió en ese texto bíblico, en Gálatas 4:27. Vamos a Isaías 54, versículo 1. Fíjense que dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril. ¿Se da cuenta que son las mismas palabras que dijo Pablo? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahora hay que seguir leyendo la historia para ver que si se refirió al Espíritu Santo, se refirió a un pueblo o a una nación, o a una ciudad celestial de donde somos ciudadanos. Isaías 54, versículo 2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. ¿Ustedes creen que se refiere al Espíritu Santo cuando dice que no seas escasa? Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha, caray, y va a engordar el Espíritu Santo. Y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Caray, ¿cómo que su descendencia heredará naciones? ¿Se refería al Espíritu Santo? ¿Se refería a una población, a un pueblo, Israel, de donde iba a venir el Mesías? Tu descendencia heredará naciones y habitarás en ciudades asoladas. Porque tu marido es tu hacedor. Dios, el Padre, es el marido del Espíritu Santo. Tu marido es tu hacedor. Ahí le van 2 tips. Tu marido es tu hacedor. Dios creó al Espíritu Santo, lo hizo en un momento dado. ¿Verdad que se refiere a la iglesia, al pueblo, a una nación? Porque Él nos ha creado. Somos creación de Él, pero además nosotros somos hijos de Él. Está hablando tu marido es tu hacedor. ¿A quién se refiere? A la iglesia. Tu marido es tu hacedor. No estás refiriéndose al Espíritu Santo. Porque Pablo nos los aclara. Estéril, tú que no das dolores de parto. ¿A quién se refiere? A una ciudad, a una nación de la cual iba a venir el Mesías. Eso sí. Y en un momento, por decirlo así, metafóricamente hablando, o con alegorías, esa nación iba a parir a Cristo, para que me entienda, porque de ahí venía el Mesías. Pero nada más leyeron Gálatas 4:26 y cerraron la Biblia y se fueron a Isaías 66. Nunca verificaron qué estaba diciendo Pablo. ¿Por qué? I don't know. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor. Estamos de acuerdo que ya está hablando de una creación, ¿verdad? De alguien que creó algo. Y cuando habla de tu hacedor, ¿de qué está hablando? De la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿están de acuerdo?
Y nosotros somos la esposa o la novia, como le quieran llamar. Unos dicen que la novia, otros la esposa. Quien sea. Isaías 54:5, tu marido es tu Señor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:6. A los 50 minutos. Isaías 54:6. Porque como la mujer abandonada y triste de espíritu. Ah, caray, ¿cómo que la mujer abandonada y triste de espíritu? Significa que el Espíritu Santo fue abandonado y aparte el espíritu del Espíritu Santo está triste. ¿Será que el espíritu del Espíritu Santo está triste? ¿Se dan cuenta de la incongruencia de esa doctrina? No aplica de plano. Gálatas 4:26, la Jerusalén es una ciudad, un pueblo, una nación. Jamás se está hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo lo que Pablo nos está explicando del Viejo Testamento, ¿verdad? Isaías 54:6. Porque como mujer abandonada, ya vimos que no es el Espíritu Santo, es una nación, es Israel. Tanto el Israel natural como el Israel el espiritual. Bla, bla, bla. No quiere el diablo que hable. Tanto el Israel natural que habitan allá en el monte Sinaí, como el Israel espiritual que habita ¿dónde? ¿Sí sabe que hay habitantes ahorita en el cielo? ¿Sí sabe o no sabe? Jesús se llevó a varios y todos los que reciben a Cristo ya han muerto en un momento de su... Están allá habitando en el cielo. Hay una población allá. ¿Sí sabía o no? ¿O soy el único loco que está aquí hablando de esas cosas? Isaías 53, versículo 6. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Nunca fue repudiado el Espíritu Santo, ¿eh? Isaías 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné. Imagínense si se refiere al Espíritu Santo. Dios abandonó a su propio espíritu, pobrecito. Pero te recogeré con grandes misericordias. Al Espíritu Santo lo iba a recoger con muchos espíritus, porque la misericordia son los espíritus. Imagínense. Está hablando de la iglesia, de un pueblo. Nuevamente, Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor. Fíjense. ¿Quién dijo Jehová, tu Redentor? No es Redentor del Espíritu Santo. ¿O redimió al Espíritu Santo Jehová? ¿Verdad que nunca redimió al Espíritu Santo? ¿Redimió a quién? A los que estaban muertos espirituales. Cuando dice tu Redentor, no puede ser el Redentor de su propio espíritu, por Dios. Que alguien me explique esto. Isaías 54, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Imagínense Dios peleando con su propio espíritu. A ver, ya no te voy a reñir, espíritu mío. Estoy enojado contra ti y te abandoné y ya no te voy a reñir. Pues no. Es triste, pero es cierto. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Dios va a tener misericordia de su espíritu, ¿verdad que no? Ni el pacto ni mi paz se quebrantará, dijo Jehová, la que tiene misericordia de ti, el que tiene misericordia de ti. 11. Pobrecita, fatigada con tempestad. Imagínense. Apocalipsis 12 lo utilizan para decir que el Espíritu Santo anda pobrecito en un desierto, va a ser sustentado en el desierto, esa mujer del Apocalipsis 12, y allá el diablo le va a enviar ríos, y pobrecita, la misma tierra va a poder ayudar al Espíritu Santo para que salga adelante. Y aquí está hablando de lo mismo, fíjense otra vez, Isaías 54:11. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo. ¿Será el Espíritu Santo el que anda fatigado, sin consuelo, pobrecito? Isaías 54:12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunco y toda muralla de piedras preciosas. 13. Todos los hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás. ¿Acaso algún día el del Espíritu Santo tuvo temor? Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí.
17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante en ti en juicio. Fíjense, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Verdad que no se refiere al Espíritu Santo? Es una promesa para su pueblo. Y fíjense bien lo que dice. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Ahí ya nos explica de qué habló Gálatas 4:26. Ahí ya nos explica. Ahí ya nos explica. Ahí ya nos explica. No le cambies para terminar el tema. Bueno. Fíjense bien. Isaías 54:17. Esta es la herencia, dice, ningún arma forjada contra ti prospera y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Esta es la herencia de quién? De los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Fíjense, ¿de quién estaba hablando toda la historia de esta Pablo? De los siervos de él, por favor. No estaba hablando del Espíritu Santo. Ahora sí.